Ahora sí comenzamos con este recorrido del siglo XIX y los primeros testimonios. Ya dejamos un poco de lado la fotografía como expresión y vamos a hablar de la fotografía como testimonio. Cuando la fotografía irrumpe en el mundo del siglo XIX, concretamente en 1839, con la invención del daguerrotipo. Dijimos que la invención de la fotografía no había sido un hecho aislado, sino que cuando se publica y se difunde la invención del daguerrotipo en Francia en 1839, 24 fotógrafos en el mundo dijeron haber inventado la fotografía. Con lo cual esto nos muestra y nos señala lo que muchos historiadores dicen, que la fotografía estaba en el aire, ¿no? En esta larga gestación de la cual hablamos en la clase pasada. Y acá, a título informativo, esos nombres, por supuesto hay algunos que no trascendieron en la historia de la fotografía y otros que sí, que son los que hablamos la clase pasada. Bueno, los primeros fotógrafos, yo dije la otra vez medio en broma, que si tuviéramos que hacerle un ADN a la fotografía estaríamos en problemas. Al menos estos señores tienen todos, a todos ellos podríamos hacerle el ADN. Uno es John Herschel, todos eran hombres de ciencia, burgueses, que se dedicaban a la investigación de alguna cuestión. John Herschel es el que descubre el tiosulfato de sodio, que va a ser el agente que detiene los efectos de la luz en las sales de plata, lo que nosotros hoy conocemos como fijador. Nicéforo Niepce, el primero que logra una imagen, pero su proceso, la heliografía, no se difunde comercialmente. Él, junto a Daguerre, van a ser los que firman un convenio. Niepce muere antes de que se invente el daguerrotipo. Daguerre, que era un comerciante básicamente, era un actor, tenía un diorama, bueno, esa es una larga historia, es el que finalmente concreta la invención, ¿no? El daguerrotipo, que es lo que quiero que retengan ahora. El otro inventor va a ser el inglés Fox Talbot, contemporánea a la invención del daguerrotipo. El daguerrotipo era una copia única, no hay negativo. El calotipo es sobre papel, negativo y positivo sobre papel. Ambos procedimientos van a ser los que estén vigentes los primeros 20 años de la fotografía. Eso es lo único que quiero que se queden en la cabeza por ahora. Fueron muchos los procesos fotográficos del siglo XIX, como se los llaman, o procesos antiguos. Básicamente lo que hay que tener en mente es que las mejoras y los adelantos técnicos fueron en una parte del proceso. A partir del calotipo, este sistema negativo-positivo, lo que cambió en el negativo fue el lugar donde se depositaba la imagen. Eso evolucionó. El papel del calotipo es reemplazado por el vidrio. Del daguerrotipo nos olvidamos porque era una placa de cobre pulida y expuesta a los vapores de mercurio para obtener una imagen fotográfica. ¿Sí? En 1847, esto es simplemente a título informativo, sobre todo para historiadores o para personas que tengan acceso a un fondo fotográfico antiguo, y estos son los procesos que van a tener que identificar y van a necesitar saber si tienen ante ustedes copias de época, ¿sí? Negativos y demás.
Para esta parte, que yo se los resumo brutalmente en una placa, yo les voy a dar un apunte que es de Clara Tomasini, que habla perfecto de todo esto, con muchísimo detalle y con un lenguaje súper llano y muy interesante. Ese papel del calotipo se hace sensible a la albúmina con los negativos de vidrio. ¿Qué pasa con los negativos de vidrio a la albúmina? Eran maravillosos, tenían una gran tonalidad de grises, pero ¿qué pasaba? Eran muy poco sensibles, así que no se utilizan por demasiado tiempo. Negativos a la albúmina. ¿Por qué? ¿Para qué se necesitaba la albúmina? La albúmina era el aglutinante que iba a permitir que las sales de plata se adhieran al vidrio, ¿sí? En 1851, el gran adelanto viene con las placas al colodión húmedo. El colodión era el aglutinante para lograr que las sales de plata se adhirieran al vidrio, ¿sí? Este proceso es muy importante, de él datan las primeras fotografías de guerra y muchos de los acontecimientos que vamos a ver hoy, ¿sí? Colodión húmedo, una mejora en el negativo. Los papeles del positivo que van a acompañar a este método negativo-positivo, negativo-colodión húmedo, va a ser el papel salado o el albuminado, ¿sí? La albúmina, ustedes la van a tener en dos partes. En el negativo de vidrio, que no se comercializó, y en el papel albuminado. Colodión húmedo, ¿por qué? Porque yo tenía, fotógrafo, tenía que armar mi kit de viaje, llevarme los vidrios, el colodión y armar todo antes de la toma. Húmedo porque la placa en la que yo iba a hacer la foto tenía que estar húmeda antes de que recibiera luz la placa. Complicadísimo este método. Otro adelanto negativo sobre vidrio. En 1871 el colodión es reemplazado por la placa seca al bromuro de plata. Acá, felicidad total, ¿por qué? Porque el fotógrafo se iba con las placas en gelatina de vidrio, pero ya las compraba. Basta. El gran adelanto vino en 1871 con las placas secas al gelatino bromuro. Yo ya no tenía que llevarme el colodión en el viaje, sino que podía comprar las placas. Y ahí aparece un señor que va a ser fundamental, George Eastman, que tenía un puesto en un banco, empieza a producir estas placas secas de gelatino bromuro, y luego será él el que invente la cámara Kodak. Ya no se necesitaba una placa de vidrio y un equipo tremendo y el laboratorio portátil, sino que se reemplaza el vidrio por el papel y luego película, que es toda la parte de acá. Esto es simplemente para que tengamos en mente qué es lo que va pasando con la fotografía, con la historia de la fotografía y con la técnica, que la técnica de alguna manera condiciona el modo de ver, el modo de cómo hacemos fotografía. No es lo mismo hacer una fotografía con un colodión que con un celular, ¿se entiende? Bueno, del colodión húmedo hay otros dos procesos, ambrotipo y ferrotipo, que en el apunte este lo van a tener bien desarrollado, que bueno, en algunos lugares se difundió más y en otros menos. Los papeles positivos, había opciones, no solamente tenías el papel salado primero o el aluminado después, sino que había otras opciones de hacer copias positivos al carbón, al cianotipo o el platinotipo, entre otros, para la obtención de la copia final. Acá ya, como se hacía por contacto, porque todos estos negativos eran enormes, la copia final tenía el tamaño del negativo, bueno, estas
opciones eran opciones creativas que la vamos a ver cuando veamos la parte de el pictorialismo, ¿sí? Bueno, eso simplemente como para ver todas las cosas que sucedían en el mundo de la fotografía entre 1840 y 1899, que es la invención de la cámara Kodak. Bueno, volvemos a los usos de la fotografía, dejamos de lado la técnica y nos vamos con, fíjense, un primer, no es el primer daguerrotipo, ni mucho menos, pero este daguerrotipo ilustra el lugar que va a ir ocupando la fotografía como testigo ocular. ¿Sí? En este caso, un incendio que destruyó parte de la ciudad de Hamburgo en 1842 quedó registrado en un daguerrotipo. Para hoy, este acontecimiento es un acontecimiento del orden de lo periodístico, no es histórico, y acá me gusta leerles esto. La fotografía da testimonio por sí sola, ocupando el lugar de testigo ocular. El rayo que cae tal día en tal lugar no se convierte en un suceso histórico, sino provocó que se incendie una catedral o si no mató a una persona o si no mató a una persona, ¿no? ¿Se entiende cuál va a ser la distinción del hecho, de un hecho cualquiera, de un hecho histórico y de un hecho periodístico, ¿sí? Y la fotografía va a estar ahí para documentar. Bueno, eso por ahora se va entendiendo lo que voy compartiendo con ustedes. La fotografía acompaña a la sociedad burguesa, capitalista, industrial, ¿no? Que está desarrollándose y creciendo de manera tremenda. Y estos primeros testimonios, fíjense, 1850, bueno, en una minería, que es una de los sectores que más crece en el siglo XIX, ya están estos primeros registros, que por ahora son testimonios, ¿sí? Y acá va a venir la habilidad de quien lo ve para que esto se convierta en un documento para la historia o quede como un simple testimonio, ¿sí? La investigación vendrá de quien tome el testimonio para ver quién hizo esta foto, dónde fue, ¿no? Ya empieza otro tema, que es el análisis, que creo que ya lo hablé la otra vez, del análisis iconográfico, ¿no? La imagen está ahí solita, o no está sola, está publicada en algún lado, o la tuvo alguien, o alguien la hizo y dejó un registro. Así vamos a ir interrogando a la fotografía. Otro registro de minería, que eran registros muy comunes en esta época, este es un poco posterior, son los primeros usos del flash de magnesio en el interior de las minas, y ya acá, bueno, ya vamos con otro tipo de registro también, ¿no? Vamos viendo quiénes son los que están trabajando en las minas, entonces ya podemos hablar de trabajo infantil. No sabemos si George Brett quiso denunciar esto. Por ahora, y en esta clase, a los efectos de lo que estoy presentando, vale como eso, un testimonio que nos podrá decir más o menos cosas según nuestras inquietudes y según la información que vayamos encontrando. Bueno, acá de nuevo hago mención especial y sobre todo porque nos vamos a referir a los primeros testimonios y a la fotografía documental. En el siglo XIX, a lo largo de todo el siglo XIX,
van a convivir estos dos modos de representación, el grabado, los tres, la fotografía y la pintura. ¿Sí? Algo que les quiero contar de este grabado. El grabado es también llamada imagen sintética, ¿sí? Y tiene una relación distinta a la imagen analógica. La imagen analógica fotográfica, el fotógrafo estuvo en el acontecimiento, es testigo ocular. Que después nosotros podamos decir que la foto es subjetiva es otro tema, pero tuvo que haber estado ahí. Fotografía analógica. La imagen sintética, el grabado, no representa exactamente lo real, sí representa una idea. Este grabado del año 1895, que ahí está titulado Los conflictos religiosos de Turquía, sintetizan muy claramente algo. Todos los crímenes que se le podían otorgar o se les podía hacer cargo a los turcos. Y esto era verosímil para la época, y no había otra forma de haber representado esta idea a través de la fotografía. ¿Sí? Bueno, dijimos que el siglo XIX fue también el siglo de las revoluciones. El capitalismo crece, pero al mismo tiempo crecen los cuestionamientos y el capitalismo empieza a hacer agua. ¿Sí? Época de revoluciones, habíamos tenido la Revolución Francesa, 1789, y ahora tenemos dos revoluciones, 1830 y 1848. Y ya en 1848, miren quién aparece acá, Hippolyte Bayard, retratando París en el contexto de esta revolución. Como Marx las solía llamar, estas revoluciones burguesas. No vamos a entrar en consideraciones del hecho en sí, sino de cómo se representó este hecho. Recordemos que hay grabados en la prensa, pero esos grabados se hacen a partir de la fotografía. Todavía la fotografía no puede reproducirse en la prensa. Por supuesto que con el daguerrotipo y el tiempo de exposición largo y la forma en que había que hacer un daguerrotipo, ¿se acuerdan? Había que llevar el equipo que pesaba un montón de kilos, los tiempos de exposición, si bien al principio eran de 20 minutos, ya en poco tiempo ya eran de 2 minutos, 4 minutos, pero bueno, no podías estar en el medio de la revolución y de este acontecimiento con la cámara, porque iba a salir todo movido, porque no lo ibas a poder hacer por cuestiones técnicas. Pero sí sale ilustrado en publicaciones de la época. ¿Sí? Entonces acá van a convivir los dos medios y vamos a ver otros acontecimientos en los que también sucedió esto. Una imagen que Delacroix en la primera revolución de 1830, esta revolución burguesa, Delacroix escribe: he emprendido, al menos pintaré por ella. Recordemos que Delacroix fue muy criticado porque se quedó calladito durante esta revolución, ¿sí? Y esta imagen, relacionado con la cita que les leía al inicio, volvió de nuevo a la escena pública, por decirlo de alguna manera, con motivo de los acontecimientos que sucedieron en Chile. No sé si ustedes se acuerdan, ¿sí? Una imagen que se publicó en las redes y que inmediatamente, así como la otra vez hablamos de el Cristo muerto
la lección de anatomía y el Che muerto, bueno, con esta pasó lo mismo. Enseguida esta imagen evocó a la otra. Y miren lo que encontré, la cita que encontré de Charles Baudelaire, un gran detractor de la fotografía, que escribe a propósito de la foto del cuadro que acabamos de ver. Me da a veces deseo de resucitar a tiempo para asistir a los encantamientos y alabanzas que suscitará en tiempos futuros. Bueno, no suscitó alabanzas por el tema este, pero sí lo trajimos de vuelta a esta imagen desde lo iconográfico. Así que siempre vamos a estar haciendo estas asociaciones. Todo esto que yo estoy sintetizando de el grabado y la fotografía y si se podían imprimir o no las imágenes en la prensa es fundamental, sobre todo por el rol que tuvo la fotografía, su capacidad de expresión. Yo pienso que esa frase que a mí no me gusta para nada, que dice que una fotografía vale más que 1000 palabras, probablemente en esta época valiera más que 1000 palabras, pero ahora ya no, ¿no? Porque nosotros estamos rodeados de imágenes completamente, pero no siempre podemos decir mucho sobre ellas. Bueno, el deseo de poder difundir en la prensa las fotografías, no los grabados que se hacían a partir de las fotografías, llega en 1880. Y acá se inaugura una nueva época que yo pienso que que impactó tanto en la sociedad como hoy lo son las redes sociales y el uso de las imágenes y los memes y la postfotografía y todo eso, ¿no? Entonces, síntesis, fotografía, grabado, informan de determinada manera acontecimientos, ¿sí? Hasta que en 1880, por un sistema del procedimiento de Hampton, se pueden publicar en una misma hoja fotografías. Bueno, acá vamos a mencionar 3 o 4 autores que, si bien no puede decirse que hayan sido fotógrafos documentalistas, como el término lo entendemos hoy, o el término que después vamos a ver a los autores, que son Jacob Riis y Louis Hine, que son los primeros fotodocumentalistas. Acá ya hay señores, periodistas, aficionados, que van a estar dando testimonios de la vida en las ciudades. Primer caso que pongo, primer autor, John Thompson, que ilustra con 36 imágenes un artículo de la vida en Londres en el año 1877. Él viajó por Medio Oriente documentando gente, paisajes y objetos de la cultura. Y sus fotos hoy pueden ser tomados como documentos y testimonios de fines del siglo XIX, ¿no? Acá ya estamos con el colodión, ya pasamos todo lo de la invención y demás, ¿no? Ya estamos en 1877. Fíjense que acá ya empieza a retratarse a la gente más pobre o las clases bajas, ¿no? Que no tenían acceso a los estudios fotográficos por un tema de dinero. Acá otro autor, bueno, el anterior, John Thompson, para que lo vean, para que lo busquen, y acá uno que a mí me gusta muchísimo, que es Paul Martin. Paul Martin sería, si me permiten, como el autor inglés, que ahora vamos a ver otro alemán, de Lartigue, que es el francés
que quizás algunos de ustedes conozcan. Paul Martin ya 1892, ya se inventó la Kodak, había muchísimas cámaras portátiles. No pretende realizar ninguna reforma social ni ilustrar textos. Él se ocupa de fotografiar a la clase obrera en sus momentos de ocio o en las calles de Londres. ¿Quién habla de instante decisivo, no? Son maravillosas estas fotos. Las mayorías de ellas las bajé del MoMA, que la obra de él está en el MoMA. Bueno, acá llegamos a otro autor. Paul Martin era grabador. Heinrich Sill también grabador. Entre 1880 y 1914 realiza centenares de escenas costumbristas en parques, ferias y mercados. Él las concebía, como era grabador, como puntos de partida para sus caricaturas. Hoy, sin lugar a dudas, son una gran fuente de información para historiadores y todos los que quieran abordar el siglo XIX y cómo se vivía en ella, ¿no? Bueno, y acá llegamos al Artigas, que de los aficionados, ya dije que estos anteriores, si bien uno era periodista, los otros es como que son aficionados, digamos, que tienen una gran obra, ¿sí? Testimoniando, pero por ahora no quieren denunciar nada. El Artigas, bueno, va a ser, el Artigas, en algún libro leí que él de chico parpadeaba y cuando volvía a abrir los ojos no encontraba la imagen que recién había visto. Eso le supone al niño un conflicto y el padre le compra, que era un banquero, una cámara. Y fíjense el autorretrato que se hace el Artigas, que por supuesto, por las características de la cámara y de la toma y demás, seguramente tuvo que haberle pedido ayuda a alguien, pero digamos, la concepción de la toma, él ya la tiene en este preciosísimo autorretrato. Bueno, ¿qué decirles del Artigas que no puedan ustedes investigar y los invito a que lo busquen? Él realiza un retrato de su clase social alta, por supuesto, con todas situaciones lúdicas. Los protagonistas no tienen ningún tipo de preocupación. Y van a decir algunos historiadores, es la imagen misma de la felicidad. De la felicidad de una parte de la sociedad, claro está. Testimonios incuestionables de belleza. Lo mío son simplemente notitas de color para contarles a ustedes esta historia. Él va a presenciar los primeros vuelos, los automóviles, bueno, todas estas escenas dedicadas al ocio. Bueno, acá ya nos vamos a presentar a otra fotógrafa estadounidense que pasó a la historia por ser la primera fotógrafa reportera de la historia. ¿Quién está seguro que las curvas son de eso? Esta fotógrafa comenzó fotografiando a sus seres más cercanos, luego viajó por todo el continente y a finales del siglo XIX vuelve a Washington, convertida en una gran fotógrafa profesional, funda su propio estudio y fotografía a las grandes personalidades contemporáneas a ella, como Mark Twain y los hijos de Roosevelt en la Casa Blanca. Estos son todos en particular registros periodísticos. Y acá fíjense lo osado de ella de cómo retratarse, autorretratarse.
Tengan en mente esta fotógrafa y el mundo que hay, ¿no? En cada una de estas imágenes. Bueno, William Carrick, ya vimos algunos fotógrafos que testimonian el siglo XIX. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de cuando se difunden las fotopostales? Esta costumbre de enviarse de manera epistolar postales que podían estar impresas de manera fotomecánica, que son las llamadas fotografías nacionales, que son con los monumentos de cada uno de los países y demás, o la foto de uno mismo tomado por un fotógrafo que al dorso tenía todos los datos, todo el diseño para enviarse por correo. Bueno, había fotógrafos, como es el de William Carrick, que salen a documentar la vida cotidiana de San Petersburgo y hacen retratos en la calle o en retratos en los estudios de todos los tipos sociales. Estas fotopostales se vendían y se coleccionaban, ¿sí? Y por supuesto ya empieza a ver acá un uso político de estas imágenes. La reina en Inglaterra se hacen fotografiar, Napoleón III también en estas fotopostales, para, de alguna manera, contribuir con su imagen política. Ya la fotografía tiene todos estos usos y se empiezan a registrar estos acontecimientos. Otra escena de estos desfavorecidos o pobres, mendigos rusos en este caso, que bueno, hay que testimoniar y hay que difundir estas imágenes. ¿Con qué propósito? Bueno, ya se irá viendo cuál es el propósito. Y acá, fíjense, la foto postal en este caso, es un hogar para chicos que no tienen familia, y fíjense, la fotografía testimonia el antes y el después, cómo entró el chico al hogar y cómo está ahora trabajando, ¿no? Ideales del siglo XIX, ¿no? La transformación, ¿no? Y hay un montón de cuestiones para analizar acá. En la India lo mismo, tipos de emancipación. Están acá los niños desnutridos y después, por cuestiones políticas o de alguien que fundó una institución, ya están acá mucho mejor, ¿no? Acá ya la fotografía empieza a testimoniar y a decir otras cosas. Bueno, ¿qué es lo que voy a testimoniar? Ya lo vimos, la sociedad, cómo crecen las ciudades, las minas y demás, y ahora ya vienen las históricas fotografías de guerra, o las primeras fotografías de guerra. Guerra de Crimea. ¿Por qué se fotografió la guerra de Crimea? Bueno, la guerra de Crimea fue un conflicto entre 1853 y 1856 que involucró al Imperio Ruso, a Grecia, ¿sí? Ellos formaban el Imperio Otomano contra Francia, Reino Unido y Reino de Cerdeña, ¿sí? Era clave el paso al Mar Muerto en esa zona, ¿no? Hay petróleo, fíjense cómo vienen todos los acontecimientos acá. Este era un acontecimiento de tal magnitud que ponía en desequilibrio todo el equilibrio de poder en Europa, en pleno auge colonial. Ya lo hemos dicho. Bueno, Roger Fenton, que había aprendido el proceso del calotipo con Gustave Le Gray, ya lo vamos a ver en la próxima clase, que había expuesto sus fotografías en Londres, que había fundado la Sociedad Fotográfica en Londres, que había sido contratado en el British Museum para fotografiar la colección del museo y que era
fotógrafo de la corona, es enviado por la corona inglesa a fotografiar este conflicto. ¿Sí? Bueno, otra nota de color. Les cuento cuál era el equipamiento de Roger Fenton para ir a hacer estas fotos de la guerra de Crimea. 5 aparatos fotográficos, por lo digo número. Más de 700 placas de vidrio acomodadas en 30 cajas. Varios cajones con los químicos. Un recipiente para destilar el agua. Las cubetas, 2 cisternas, una con agua común y otra con agua destilada. Y 2 ayudantes que lo acompañaban. Con todo este panorama y con lo que les dije que se emulsionaba el vidrio y sin que se secara había que ir a hacer la toma en el medio de la contienda, por supuesto que las fotos de la guerra no iban a ser la batalla, sino que iban a ser fotos como esta, ¿no? Todos los oficiales que están reunidos antes o después de una batalla. ¿Por qué lo mandan a Roger Fenton de la corona? Porque la guerra esta era una guerra impopular. Entonces había que contrarrestar la opinión pública. ¿Sí? Estas fotografías ilustraron y fueron publicadas en un libro inglés. Fue una visión, dice uno de los libros, una de las reseñas que tengo, deliberadamente cándida de la guerra. Acá hago una acotación, porque no tenían otra técnica para hacerla. Cándida por cuestiones técnicas, si se quiere, sin muertos, heridos ni mutilados, donde se ve a los altos mandos como grandes hombres y los soldados rasos en descansos o entretenimiento. Bueno, Roger Fenton no fue el único fotógrafo de guerra. Contemporáneo a él tenemos a Félix Beato, otro gran fotógrafo, anótense este nombre, fue uno de los primeros en captar las imágenes del Extremo Oriente. Sus trabajos proveen imágenes de crucial importancia sobre la rebelión de la India en 1857 y la Segunda Guerra del Opio. ¿Sí? Bueno, y de acá, de las fotografías de estos acontecimientos que son relevantes para la historia mundial, hay que ver quién va diciendo que son relevantes, cómo y cómo se va construyendo esa historia de la humanidad. Bueno, tenemos otro gran hito, que es la conquista del oeste norteamericano. Y acá, Timothy O'Sullivan, uno de los primeros fotógrafos que se unió a una expedición a Panamá y que realizó estas expediciones, que es después uno de los fotógrafos del otro gran acontecimiento en la historia norteamericana, que fue la Guerra de Secesión. Timothy O'Sullivan pasa sus últimos años de vida, falleció muy joven, a los 42 años, como fotógrafo oficial del Servicio Geológico de los Estados Unidos y del Departamento del Tesoro. Esto se lo traigo como datos, no hacen a la historia de la fotografía, pero sí a ver qué pasó con estos señores que quizás muchos de ustedes conozcan. Y bueno, en estas fotos que lo que hacen es ilustrar un periodo de la historia de un país y esta conquista del oeste norteamericano, de otro de los grandes países que van a estar rigiendo los destinos de la humanidad. Otro ejemplo de esta gran cantidad de imágenes que tenemos de esta época en Estados Unidos. Recordemos que el daguerrotipo se había
extendido rápidamente en los Estados Unidos y hay un inventario colosal de imágenes. Guerra de Secesión norteamericana. Matthew Brady fue uno de los principales, Garner, O'Sullivan y Barnard. Esto como para mencionar a 4 fotógrafos. Les cuento que Brady dejó más de 7.000 placas, tuvo 26 colaboradores. En la Guerra de Secesión hubo 300 fotógrafos autorizados. Garnett y O'Sullivan tenían sus propios equipos de trabajo, así que fíjense cómo ya hay una maquinaria dispuesta a registrar estos acontecimientos, ¿sí? Y una técnica que ya se ha desarrollado lo suficiente como para posibilitar estos inventarios visuales, que al lado de lo que conocemos hoy son insignificantes de la cantidad de imágenes que producimos hoy. Bueno, Brady era un fotógrafo freelance y será el fotógrafo oficial de la candidatura de Abraham Lincoln, el presidente norteamericano, que estaba en la presidencia cuando sucede la Guerra de Secesión y luego es asesinado en 1865. Bueno, con esto, primer tema, otro tema que es de una actualidad hoy, que es el tema de los derechos de autor. Acá ya comienzan, este sería el segundo, pero no tengo tiempo de contarles el primero, que viene de la época de Napoleón III, disputas por los derechos de autor. Entre estos fotógrafos que acabo de mencionar, siempre hubo lío. ¿Y por qué hubo lío? Entre O'Sullivan, Garner y Brady. Porque Brady se atribuía muchos de los trabajos de la guerra, de las tomas que hacían la guerra, que las había hecho en colaboración con estos 2 fotógrafos, se las atribuía como propias. Así que bueno, estos líos y estos conflictos vienen desde entonces. Y otra cuestión más relacionada con el valor documental de una imagen, que varía también a lo largo del tiempo, quiero contarles que muchas de estas imágenes, lo mismo que las de Roger Fenton, en el caso de las de la Guerra de Secesión norteamericana, en el año 1961, un señor hizo un estudio iconográfico, vuelvo a insistir con esta palabra que me gusta tanto, hoy se me quedó más, y demuestra que muchas de estas fotografías están completamente truchadas. No es la mejor palabra que dijo, pero es la que me salió en este momento. ¿Por qué razón? Porque ellos, analizando los cadáveres que supuestamente están en las fotografías, muchos de ellos no tienen la rigidez que tendría que tener un cadáver. O sea que son fotos montadas. ¿Sí? Y en muchos casos hay soldados que aparecen muertos en distintos lugares. Polémica que se va a retomar con la famosa fotografía de Robert Capa y el miliciano de 1936, sobre la que vamos a volver hacia el final de la tarde, de la clase. Bueno, ahora les muestro otros, lo mismo que dijimos para las fotos de guerra de Roger Fenton, lo vamos a encontrar en la contienda. O sea, las representaciones que tenemos de la guerra van a ir variando también a lo largo de la historia. De nuevo, 1865 lo tenemos acá a Abraham Lincoln, que fue asesinado el 14 de abril de 1865.
Yo les conté que Brady estuvo a cargo de la campaña presidencial. ¿Qué pasaba con Abraham Lincoln? No era muy buen mozo. Buen mozo es un término antiguo, pero a mí me gusta. No era un churro total. Entonces, ¿qué pasaba? Por el amor de Dios, cantaban los adversarios, no mostréis su retrato. Entonces acá, la cara de un político era extremadamente importante, como lo es también ahora. Brady le tomó una foto, no sé si es esta, en la que le elevó el cuello de la camisa para que el cuello de Lincoln se viera más corto, lo hizo posar de tal forma que se viera serio, digno y sabio, y luego le retocó las arrugas en el negativo. Esto es simplemente para que vayamos viendo cómo fotografía, uso de la fotografía política, se va a ir armando un entramado en todo esto de qué es lo que se puede ver, lo que no se puede ver, cómo te lo muestro y demás. ¿Sí? Esto es un grabado que convive con la fotografía, como ya lo dije, que ilustra el momento en que John Wilkes Booth es el jefe de los conspiradores del asesinato de Abraham Lincoln, ocurrido el 14 de abril de 1865. Otro ejemplo del grabado. Otro ejemplo de fotografías y de grabados de la época, ¿no? Dos medios diferentes, no tan diferentes, bueno, eso se lo dejo a ustedes para que sigan integrando el inventario de imágenes, de cuestiones y de creencias y de ideas que se van formando acerca de la fotografía y de la historia. Acá está una imagen de uno de los conspiradores, que fue el que apretó el gatillo. El asesinato de Lincoln también es un hecho que, imagínense, lo es también ahora, todos los hechos, ¿no? Todo el operativo que se armó para apresar a todos los conspiradores de Lincoln y para hacer justicia, ¿no? En ese momento que se caía el mundo, se caía Estados Unidos. Por el asesinato fueron acusados 7 hombres y fueron procesados 7 hombres y una mujer. El 30 de abril a junio, un tribunal los encuentra culpables y los sentencia a 4 de ellos a la pena de muerte. Esta es la mujer, Mary Surratt, de la cual se habla bastante poco. Bueno, la casa donde ella hospedó a los conspiradores, todo esto se demostró, yo todo esto lo fui reconstruyendo, y acá Brady hace el retrato de los conspiradores, ¿no? La comisión militar se reunía en secreto para dar revisión a la evidencia en el juicio, cómo se van dando las penas de muerte, los votos, todo eso lo pueden encontrar en internet. Ese es otro de los conspiradores. Fíjense acá, este retrato, si nosotros lo vemos solo, no dice nada. Ahora, si yo ya le pongo esto, un conspirador, 1865, ya sé de qué estoy hablando. Bueno, se viene la sentencia. Acá no lo he visto, lo tengo en un libro que tengo muy grande de historia de la fotografía en inglés. Es el único lado donde he visto estas fotos. Las he buscado en internet y no las he encontrado, pero seguramente por ahí las busco hoy, capaz que están porque alguien las publica, ¿no? Se dicta sentencia y acá tenemos a los señores que van fotografiados por Brady, que van a hacer cumplir la sentencia. Fíjense acá, estas
Puse 4 nada más, pero bueno, esto se hizo en silencio, en privacidad, o sea que estas imágenes probablemente no se hayan publicado, pero acá hubo una voluntad de las autoridades de registrar este hecho. Y esto me parece que es importante. No sé si es el primer registro de esta naturaleza, pero sí del que yo tengo conocimiento y me gusta compartirlo con ustedes. Fíjense el lugar, se lo fotografía. Acá están los militares que van a presenciar la ejecución. Acá le están leyendo la sentencia a los 4 acusados, finalmente ejecutados, sentenciados a muerte. Acá finalmente están colgados y acá ya los enterraron, o los pusieron en el ataúd, ¿no? Acá la fotografía está narrando un hecho concreto. ¿Cómo circularon estas imágenes o no? No lo sabemos, pero están, en algún lado quedaron. Bueno, en esta historia de la fotografía cada vez más vamos haciéndonos eco de otros conflictos, en este caso de Argentina, la guerra de Triple Alianza, que involucró a Brasil, Uruguay y la Argentina contra el Paraguay, 1864-1870. Hay una gran cantidad de imágenes. Fíjense que es casi simultánea a la de la guerra de secesión y 10 años después que la de Crimea. Bueno, yo en algún momento hablé que también los objetos hablan de la memoria. Fíjense, acá les recomiendo Hilario, Arte y Oficios, no sé si este sigue siendo todavía el sitio. Es un lugar dedicado a fotografía antigua y objetos antiguos en la Argentina, cuyas descripciones de catálogos, descripción de catálogo, bien digo, de lote, son maravillosas. Y acá esta curiosidad, este abanico, homenaje realizado en Europa para, no sé, conmemorar. Fíjense acá la fotografía en un objeto cotidiano, como puede ser, como es un abanico, de este evento, de esta guerra, que terminó, por supuesto, con una derrota de Paraguay, que lo llevó a Paraguay al desastre demográfico. Según distintas fuentes, el país perdió entre 50 y 85% de la población, ¿sí? Y quizá más de la población de su población, y quizá más del 90% de su población masculina adulta, ¿no? Fíjense esto en términos económicos lo que significa, aparte de lo social, ¿no? Bueno, esto. Y acá nosotros vamos a tener que la mayoría de ustedes, los argentinos, los que viven en Buenos Aires, si han tenido la oportunidad de visitar el Museo Nacional de Bellas Artes, se van a encontrar con estas pinturas sobre la guerra del Paraguay. Y acá, de nuevo, me gusta traer el ejemplo de Cándido López, porque estas pinturas fueron realizadas por Cándido López, que estuvo en la guerra del Paraguay, que en la contienda perdió su mano derecha. Él era daguerrotipista, hizo algunos dibujos en medio de la contienda, que luego las vendió, y pasada la guerra recorre pequeñas ciudades y poblaciones de la Argentina, se instala en Mercedes, y en 1860 le hace un retrato a Bartolomé Mitre, y esto va a ser importante, porque él, que había sido daguerrotipista, que le gustaba el dibujo, que se encuentra en la miseria, vuelve a retomar sus tareas de artísticas para dibujar y pintar, y después de la guerra pinta estas pinturas, ¿no? Y ahí
me gusta, ¿no?, el juego que hay entre este testimonio, que no fue hecho contemporáneo a la guerra, y que no fue tampoco, lógicamente, realizado por una cámara o un testigo ocular, como decíamos al principio, y que sin embargo es muy interesante que hagamos alguna lectura o hablemos de la guerra del Paraguay a partir de estas imágenes. Lo importante, me parece, también es referirnos a los acontecimientos. Y fue cuando él está en la miseria que él va a ver a Bartolomé Mitre, y Bartolomé Mitre le da una pensión a cambio de estos cuadros que hoy tenemos como referencia de esta contienda. Bueno, todo es historia. Vuelvo a la importancia del análisis de las imágenes, estas imágenes que están dialogando con un montón de cuestiones, pero en sí mismas tienen información. Fíjense acá, vemos a alguien que volvió de la guerra del Paraguay. La imagen está coloreada, presumo, a los fines de la tapa de la revista. Y acá, no sé si es de esta revista o en alguno de los artículos que leí para la preparación de la clase, alguien se preguntaría, ¿no?, ¿cuál es el propósito de hacerse un retrato en un estudio y que te falte la pierna? ¿No? Porque nosotros en general, para estar más, para salir bien, mostrar lo mejor de nosotros. Bueno, este señor va al estudio a hacerse esta fotografía porque después va a tramitar la pensión por haber perdido la pierna en la guerra, ¿no? Fíjense qué interesante el detrás de la escena de la fotografía, que a veces lo podemos saber y otras veces no. La Comuna de París, y con esto vamos cerrando la primera parte, esta primera hora. La Comuna de París es el otro gran acontecimiento del siglo XIX en Europa, y que nos pone a la fotografía en un rol que ya no es tan feliz. Poder, fotografía y muerte, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, la Comuna de París fue un movimiento insurreccional que estuvo en el poder desde el 18 de marzo al 28 de mayo de 1871. Después, creo que fue la guerra franco-prusiana, quedó todo muy mal, se hace este levantamiento, uno de los primeros levantamientos como de izquierda, ¿no? Y, por supuesto, en algún momento se restablece el orden. Los comuneros posaban en las barricadas, como se puede apreciar en esta fotografía, ¿no? Posaban posaban para los fotógrafos, se hacían cartas de visitas, la policía se hace con esta, acá hay una tarjeta postal, la policía se hace de este archivo, ¿y qué pasa? Utiliza la fotografía para apresar a los comuneros, ¿sí? Con la misma alegría que nos fotografiamos, después se utiliza ese documento para matarnos. Maravilloso. Bueno, cualquier idea que ustedes vayan pensando, les vuelvo a hablar de Black Mirror, bueno, no es pura coincidencia. La prefectura de policía armará 60 álbumes de retratos acompañados, agárrense fuerte, por descripciones manuales para la identificación de los rebeldes. Por supuesto, además de la foto de las barricadas que vimos, este hecho se ilustra en grabado. Y acá tenemos, bueno, después de identificarlos, de matarlos, los ponemos en el ataúd y los fotografiamos.
Bueno, el siglo XIX, termino medio más bajón, bueno, después lo que viene no es muy feliz, pero bueno, es la parte que nos toca en el siglo XIX, los testimonios y los usos que tuvo la fotografía. A ver si tengo la cantidad de... No tengo la cantidad de muertos, asesinados en la... No les quiero decir cualquier cosa, así que no les voy a dar ese dato. Y acá concluimos con esta primera parte, con esta fotografía antropométrica. Ya hablamos de la medicina y la ciencia, y acá anduvo Darwin, ya acá todo el espíritu de la época va encaminado a que hay que clasificar, hay que ordenar todo, hay que tratar de, bueno, ya vendrá Michel Foucault a hablarnos de la sociedad disciplinada, ahí, digamos, vos desde que nacés estás obligado a disciplinarte. Primero lo haces a través de la escuela, después, si no cumplís con alguna regla, alguna norma, terminás en la cárcel, y si zafaste de la cárcel y de la escuela, capaz que estás loco, así que está la clínica. Bueno, todo esto se consolida en el siglo XIX. Y Bertillon, en 1872, fue el creador de la antropometría de filiación, que sistematiza los protocolos en el taller fotográfico para fotografiar a los delincuentes y los archivos de los servicios de identificación. Nace este sistema que, bueno, se imaginarán ustedes que para cuando se hacían estas fichas se lo fotografiaba, pero este criminal se iba a otro país, ya esto era imposible hacer circular todas estas imágenes, aunque se lo intentó. Después vinieron las huellas dactilares y, bueno, la criminología fue para otro lado. Pero piensen ustedes que cada vez que ustedes ponen una foto en Facebook y hay un sistema de reconocimiento facial que identifica a toda tu familia, tus amigos, quizá puede ser, es heredero de esto. Bueno, ahora pasamos a considerar no ya a testimonios que pueden ser considerados periodísticos o considerados luego por los historiadores como documentos, a dos de los primeros fotodocumentalistas. ¿Qué quiero decir con esto? Estos son dos señores que se pusieron a hacer fotos con un propósito, denunciar determinadas cosas. Y sus fotos sirvieron para que se cambien leyes laborales, por ejemplo. Estoy hablando de los dos documentalistas, uno de ellos es Jacob Riis, que emigró a los Estados Unidos a los 21 años de edad en el año 1870, fue en busca de el sueño americano, y por supuesto lo que ya habíamos hablado, el siglo XIX es una época de gran convulsión social, dado el índice de migraciones que había entre las ciudades y entre los países, en el caso de Estados Unidos, con el índice de inmigración europea, los problemas que venían asociados a la industrialización y los excesos derivados del capital. Bueno, este señor tuvo varios oficios hasta llegar a ser reportero policial del periódico New York Evening Sun. Como reportero policial, él recorrió los bajos fondos de Nueva York para documentarse y denunciar el modo en que vivía la población. Que la población que vivía ahí era inmigrante como
Prestó atención al problema de la infancia en los suburbios, denunció el empleo de la mano de obra infantil, fue el primero en utilizar flash de magnesio, lo cual le permitía ingresar a lugares con muy poca luz y tener imágenes. Bueno, para cerrar, el primer documentalista, Louis Hine, podríamos estar toda la tarde hablando de él, toda la noche, en 1890 publicó su primer libro, Cómo vive la otra mitad, que se convirtió en un éxito de ventas. Y acá, este libro, en 1890, impresionó a un señor que ya va a volver a aparecer, que es Theodore Roosevelt, que era entonces comisario de la policía. Él contribuyó a la destrucción de los edificios insalubres y el cierre de los asilos de la policía y contribuyó con otras reformas sociales. Hoy, Cómo vive la otra mitad sigue siendo una obra de referencia para la historia de la fotografía. Louis Hine, un poquito posterior, comienza estudiando sociología en la Universidad de Chicago. Y él comienza a valorar como sociólogo a la cámara fotográfica como instrumento para la investigación. En 1808 le agrega a la principal misión que tiene la fotografía, que es como obra de arte, los factores estéticos y los objetivos que el arte y la estética son secundarios, que hay otros objetivos que él prioriza, que son los que él realizaba con fines sociológicos. Entendía que sus fotografías contenían un gran poder de crítica, llegando a describir sus fotografías como fotointerpretaciones. Esto me parece de destacar. Fíjense acá, la construcción del Empire State, las condiciones en que están trabajando estos operarios. Y también desde dónde la está fotografiando él. En 1932 publica su colección Men at Work, Hombres Trabajando. Es un documento fotográfico sobre la construcción del Empire. Bueno, seguimos con Louis Hine denunciando la forma en que estas condiciones de trabajo de este edificio emblemático que es el Empire State. También demostró las condiciones en que trabajaban los chicos, ¿no? Habría también que pensar cómo hizo para poder ingresar a estas fábricas, como tuvo el permiso, eso no lo sé, y poder realizar estas fotografías. Inmigrantes. Y acá me anoté algo, una imagen, lo que les dije hoy, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Yo aclaro, hoy me temo que ya no es tan así, estamos tan acostumbrados a ver el dolor, la injusticia, la barbarie, que ya no sé si una imagen vale más que 1000 palabras. O cómo podemos nosotros denunciar algo con fotos, ¿no? Me parece que ahora hay que darle más énfasis a la palabra. En aquella época probablemente estas fotos describieran más que las palabras, o que le dieran el sentido pleno a las palabras.
pero esto es un mambo mío. Jaime persuadió a la opinión pública de su tiempo y sus fotografías ayudaron a presionar a las autoridades para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y de los inmigrantes, ¿no? Acá el fotógrafo tiene una misión muy clara. Dos fotógrafos que tienen que quedar en la mente para cuando pensemos en la fotografía documental. Documental porque son trabajos como en profundidad, no es que salgo a cubrir una manifestación o hago una foto en mi barrio, ¿no? Son trabajos como con otra finalidad, o con otro proceso, o con otra búsqueda de trabajo. Bueno, y acá un autor que viene más del lado de lo periodístico, pero me pareció importante mencionar a otros autores que no solo los conocidos. Durante los 21 años de las guerras del opio, eso obligó a miles de chinos a huir para comenzar una nueva vida en un área de San Francisco. Esta área se conoció como el barrio chino y fue fotografiado por Arnold Gehn. El 18 de abril de 1906 hubo un terremoto y ahí estaba este fotógrafo Arnold Gehn para testimoniar. Su estudio fue destruido y nos queda este registro del barrio chino de principios del siglo XX. Bueno, acá vamos con otro hito de la fotografía documental. En la Farm Security Administration, que nosotros tenemos el registro de las imágenes, pero no siempre conocemos de dónde nace, yo por lo menos no lo conocía, la Farm Security Administration. Crisis de 1930 en Estados Unidos que provoca un gran desempleo, agitación obrera y problemas con el mundo agrícola. El gobierno de Roosevelt da préstamos bajo lo que se conoció como New Deal. Esta administración necesitaba justificar esos créditos. Y un sociólogo, Roy Emerson, es el que arma un equipo de fotógrafos, de 11 fotógrafos, entre los cuales está Walker Evans, quien tenemos acá, Dorothea Lange, con esta foto que es icónica, muchos de ustedes la conocen, otra de Walker Evans. Todas estas fotografías, de las cuales se conservan 270.000, eran provistas a los diarios y revistas. Atención con esto, que es un problema que siempre alcanzó a todos los fotoreporteros y lo debe alcanzar hasta la actualidad. Los fotógrafos no tenían control sobre su uso y no eran los propietarios de los negativos. Esto generó un problema. Walker Evans y Dorothea Lange, dos de los más importantes fotógrafos de la Farm Security Administration, se van de ella. Se supone que estas fotos eran de propaganda política y los granjeros, si bien eran pobres, había que mostrarlos como el gobierno quería. Por ello, el sociólogo Stryker censuró más de 100.000 negativos que no correspondían a esa visión. Ben Shom, otro de los fotógrafos. Bueno, acá dejamos este otro hito, la Farm Security Administration, y nos vamos a un autor clave o a uno de los más representativos en esta breve reseña que estoy haciendo de la foto documental y los primeros testimonios. Es el caso de August Sanders, conocido por su amplio proyecto documental
hombres del siglo XX. Él era hijo de un carpintero y había aprendido el oficio ayudando a un fotógrafo que trabajaba para una empresa minera. En 1901 comienza a trabajar en un estudio fotográfico. Estos datos que les doy hacen a la formación del fotógrafo, ¿no? Que no es que nacen de casualidad. En 1910, Sander comienza un catálogo de la sociedad contemporánea alemana. Fijémonos la fecha. Se trata de su proyecto, como ya dije, Hombres del siglo XX. Sander publica en 1929 su primer libro, El rostro de nuestro tiempo, que contiene una selección de 60 retratos. Con la llegada de los nazis al poder en 1933, el libro, El rostro de nuestro tiempo, es incautado por los nazis y las placas destruidas. Durante la década siguiente, Sander se dedica principalmente a fotografiar la naturaleza y el paisaje. Bueno, su obra quedó como una referencia ineludible de esta primera etapa de la fotografía, ¿no? Digo primera etapa porque pienso en la evolución técnica y en 1914 con la invención de la Leica, ¿no? La cámara portátil, ¿no? Ese sería como un punto de inflexión. Acá seguimos con Sander. Y acá nos vamos a otro gran, y acá ha sido bastante azarosa, no diría azarosa, podría haber elegido otros, pero bueno, me gusta que se vayan con nombres claves. William Eugene Smith, un periodista estadounidense conocido por sus trabajos en profundidad, sus fotoreportajes, por su enorme talento y sensibilidad, y con una gran misión humanística, que muchas veces le sirvió para que fuera muy criticado. Y les leo una cita. La fotografía es, en el menos de los casos, un hilo de voz, pero a veces, solo a veces, una fotografía o un grupo de ellas puede llevar nuestros sentidos hacia la conciencia. Mucho depende del espectador. En algunos, las fotografías provocan suficiente emoción para ser un catalizador del pensamiento. William Eugene Smith. Un caso que es utilizado por muchos docentes para referirse al ensayo fotográfico es este fotoreportaje, que creo que fue publicado en Live. Él se tomaba todo el tiempo para ir, estudiar, o sea, ellos elaboran como un plan de trabajo con todo lo que quieren decir, hacen como una investigación previa, no es que voy a sacar las fotos que me van a encontrar, no voy y espero el instante decisivo, no, voy a buscar y a desarrollar en profundidad un tema. El caso de este ensayo, que está por supuesto disponible online, que es el médico rural, ¿sí? Con una imagen de inicio, un desarrollo en el que él ilustra lo que es el día de un médico rural. Muy interesante el trabajo de William Eugene Smith. Bueno, y acá nos vamos a otro hito que viene coronando el tema que venimos hablando del impacto de la revolución, de la fotografía que empieza a ser publicada, que se puede publicar en diarios y revistas. Nos metemos con la mención
los pioneros del fotoperiodismo alemán. Dos casos voy a mencionar, hay muchos otros, Erich Salomon y Felix H. Mann. ¿No? Bueno, en esta época de entreguerras, ya mencioné la Leica, los cambios técnicos y la portabilidad de las cámaras de 35 milímetros o de pequeño formato abren otros temas, otros nuevos temas. El caso de Erich Salomon, que no usaba una Leica, sino usaba una cámara Hermanox, que para los fotógrafos ya van a saber de qué se trata. Fíjense que era una cámara que tenía placas de 4,5 por 6 centímetros y tenía un diafragma de 1,8. ¿Qué quiere decir esto? Es un lente súper luminoso. ¿Y qué quiere decir esto? Que en 1930 yo ya podía hacer fotos en interior. De nuevo, gran lío, gran internacional, 1930, década del 30, había pasado la Primera Guerra Mundial, viene la Segunda Guerra Mundial, y acá están las reuniones de las naciones, donde los grandes estadistas se reúnen para resolver el destino de todos. Bueno, Erich Salomon va a estar ahí para testimoniar. Y Erich Salomon va a ser el que va a retratar a estos políticos de una manera cándida, van a decir los historiadores. ¿Por qué? Porque están en estas reuniones, en esta intimidad, ¿sí? Anécdota. ¿Cómo comienzan los fotógrafos a realizar su profesión? ¿Cómo empiezan a ser fotoreportajes? Bueno, en este caso, fotoreporteros. En este caso, Erich Salomon lo relata así. Un domingo, estando yo sentado en la terraza de un restaurante a orillas del Spree, estalló una furiosa tormenta. Minutos después llegó un vendedor de periódicos y contó que el ciclón había derribado árboles y que un hombre había muerto. Hechos periodísticos serían oídos para salir en una noticia en un diario. Escogí un taxi y avisé al fotógrafo. Luego ofrecí estos documentos exclusivos a la casa Olsen. Me dieron 100 francos a cambio. Entregué 90 francos al fotógrafo y pensé que mejor hubiera sido que yo mismo hiciera la fotografía. Al día siguiente me compré una cámara. Me pareció una anécdota extraordinaria. Bueno, Erich Salomon, su trabajo como reportero gráfico hasta 1933. Utilizó la cámara en Manox, ya les dije, y se metía de contrabando a toda reunión que estuviera autorizado o no. Bueno, lamentablemente, con la llegada de Hitler al poder, él emigra a los Países Bajos, luego a Ámsterdam, pero en 1944 fue asesinado en el campo de concentración. A ver, acá Dani, este dato no lo tenía, se los aporto. A ver, sí, por eso está. Bueno, acá Dani nos aporta, a ver, les voy a leer porque es interesante leerlos. Martín Arce pregunta, ¿el contrato entre Nipse y Daguerre apareció entre las antiguas? Sí, en agronomía, exactamente. No me acuerdo el nombre de uno de los, creo que había sido director de la Facultad de Agronomía, en la biblioteca de él, aparece en uno de los libros guardado el contrato, una de las piezas, el contrato de Nipse y Daguerre de 1827, creo que era 1824. Gracias por el recordatorio de este dato, Martín. A ver.
Gran parte de las fotos de Ruiz las hacía en rondas nocturnas con la policía, por eso el uso del flash, exactamente, y se metían en unos bares, unos tugurios, que hay fotos que tenías que tener coraje para meterte en esos lugares y tirarle un flashazo. No sé si conocen cómo funciona el flash de magnesio, pero bueno, era todo un desafío y había que tener coraje. Gracias por el dato, Diego. Dani nos dice, en la Farm Security Administration a Evans lo rajan apenas le piden a Stryker que recorte presupuesto. Bueno, yo lo tenía con lo otro, pueden ser ambas hipótesis, está bien. Evans mandaba los rollos que menos le interesaba y se guardaba los que le parecían más interesantes. Muy buen dato ese, porque él se queda con ese material. Gracias, Daniel. Bueno. Buenísimo los aportes. Perdón que los leo ahora, que recién los veo, pero bueno, está bueno ir enriqueciendo lo que vamos contando. Bueno, otro que nombro, pueden haber sido miles los que nombro este fotoreportaje de Felix Mann a Mussolini, otro fotógrafo que tomó el seudónimo Felix H. Mann. Para mí tiene un nombre impronunciable en alemán, así que me lo reservo. Fue un fotógrafo pionero del fotoreportaje moderno, ya lo dije 20 veces. Perdón por esto de repetir cosas. En 1929, en 1931 se publica este reportaje a Mussolini, ¿no? Que era la cabeza de, bueno, de este nuevo escenario con Mussolini, luego vendría Hitler, ¿no? Es uno de los personajes claves del siglo XX. Lo mandan a él a hacer este reportaje que va a salir ilustrado en este medio que les puse ahí, y él lo entrevista, le hace las fotos, y él cuenta que en un momento Mussolini tiene que revisar el correo, y miren cómo lo revisaba, ¿no? Un tipo que estaba demente, por supuesto, tiraba los sobres hacia el aire, y agarraba uno, y ese era el que respondía, los demás los desechaba. Bueno, esa es una nota que no puedo decir de color, pero bueno, una anécdota. A propósito de este pionero del fotoreportaje y de este ensayo que hizo Historia. Y acá, estas sí que son dos notas simplemente de colores, para ver cómo en el oficio del fotógrafo, reportero, hay siempre casualidades, o no, que facilitan el trabajo del fotógrafo o hacen posible que se logren determinadas fotos. Este fotógrafo, Gaynor, logra esta fotografía en el momento exacto en que atentan contra la vida de... William Warneken es el fotógrafo y este es el alcalde. Él se demora a la conferencia de prensa, llega tarde y le pide por favor al alcalde que pose para una foto para el periódico. Y en ese momento se comete el atentado. De otra manera, si no fuera por la demora del fotógrafo, esta fotografía no hubiera existido. Bueno, una tragedia que se fotografía. 22 fotógrafos que representaban a periódicos de Nueva York se reúnen el 6 de mayo de 1937 para cubrir una tarea de rutina: la llegada del dirigible Hindenburg, que aparece desde el Atlántico, y ya los fotógrafos estaban preparados para testimoniar la llegada, pero explota el teledirigible.
y estalló en llamas y en solo 47 segundos cayó al suelo. Y cada uno de los fotógrafos tomó imágenes como estas, que quedaron memorables. De nuevo, no son acontecimientos de impacto mundial, pero pertenecen al mundo de la información y de lo periodístico, y fotos como estas van a ser cada vez más comunes, y ni hablar ahora, que muchas veces los canales o los medios hacen que los usuarios les manden las fotos a las redes de todos los acontecimientos, ¿no? Con lo cual también el oficio del fotógrafo hoy está, yo no diría a la deriva, pero cada vez desempeñarse como profesional debe ser más difícil. No por el oficio del fotógrafo, que no, una buena fotografía se valora siempre, sino por la cantidad de fotos que hay de lo mismo. ¿Cómo me diferencio? En las redes, en los medios, en la moda, en la guerra y demás. Bueno, ya vamos llegando al final, nos quedan estos 20 minutos, la legendaria cámara Leica, ¿no? Todos los fotógrafos queremos tener una Leica. No sé si para hacer fotos, pero bueno, es nuestro fetiche, hay que decirlo. Bueno, esta cámara, los prototipos fueron construidos en el año 1913 con un prototipo de película de 35 milímetros. Recordemos el formato que tenían las cámaras. Hacer fotos en 1914, 1917 con una Leica era muy poco profesional. Era una cámara tan cuestionada como ahora, al principio, como lo es hoy la cámara del celular. Hay anécdotas, creo que es Giselle Freund en la fotografía como documento social, que habla de un fotógrafo que llega a la Biblioteca Nacional en París a hacer unas fotos para ilustrar una nota, y el director de la biblioteca le dice, ¿pero usted piensa hacer fotos con esa cámara? No, vine a hacer unas pruebas, dice. Y al otro día se viene con una cámara de cajón para parecer un gran fotógrafo y hace las fotos con su cámara de pequeño formato. El eslogan de Barnack, que venían equipadas con estas cámaras de rollo, que los no tan jóvenes como yo, pero hay audiencia joven en la sala, no conocen estas 36 películas, ¿no? El eslogan de Barnack, así como el de George Eastman, había sido "You press the button, we do the rest". Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Esa primer cámara que populariza la fotografía, bueno, la de Barnack, que fue el que hizo los prototipos de las primeras Leica, era negativos pequeños, imágenes grandes. Y esto cambiaría el mundo de la fotografía. Yo hoy voy a mencionar al morocho más lindo de la historia, simplemente voy a mencionar a Robert Capa, podría mencionar a muchos más, pero por cuestiones de espacio lo elijo a él. También llamado los ojos de la guerra, el anatomista de pequeños instantes, el cazador de lo indeleble y también un mito. Robert Capa es el seudónimo del fotógrafo húngaro Endre Arno Friedman. Este seudónimo fue elegido por él y su novia, Gerda Taro, una gran fotógrafa que recientemente se le ha prestado un poco más de atención porque ella muere en la guerra en la guerra civil española, y bueno, quedó invisibilizada atrás de Robert Capa. Bueno, este es el gran fotógrafo de guerra. Presenció la guerra civil española, París durante la Segunda Guerra, la guerra árabe-israelí. Bueno, sus fotos son íconos de la guerra, y de hecho, un eslogan que él, no me acuerdo en qué guerra, hizo una mina y muere,
La cámara se conserva. Hace unos años estuvo expuesta en el Centro Cultural Borges toda la última secuencia, hasta que él pisa la mina. Si no te salió bien la foto, probablemente no estuviste lo suficientemente cerca o algo por el estilo. Bueno, acá un ejemplo de... Perdón, Paula, perdón. Sí. ¿Te molesta si hago una acotación? No, no, para nada, al contrario, adelante. Yo querría recomendar un documental que se llama La Maleta Mexicana. Sí. Que es la historia de Gerda Taro. En realidad Robert Capa era el seudónimo de los dos. La Maleta Mexicana se encuentra en una plataforma que es gratuita, se llama So Woman. Y se puede ver de manera gratuita. Es la historia de todas las fotografías que sacaron ellos dos en la Guerra Civil Española. Ella muere aplastada por un tanque republicano, Gerda. Sí, y hay un libro muy bueno también que se llama La chica de la Leica. La chica, esa no la tengo. La chica de la Leica. Sí. En ese documento. La chica de la Leica, mira qué lindo. Sí, bueno, perdón por la no, para nada. Esa maleta tenían que pasar controles y demás, y había un mito de que había una maleta que contenía los negativos estos. Y yo no sé si es el hijo, vos te acordás, Ricardo, si es el hermano de él, el que busca la maleta. Es alguien, no, porque ellos tenían alguien que era, había un tercero en la maleta, sí. Había fotos acá, de un tercero. Disculpen, ¿puedo interrumpir? Sí. Sí, si me dejas... sí, terminaste un poquito de delay por este piso, discúlpame. No, por favor, no recuerdo bien cómo, está bien la historia en el documental cae en manos de un diplomático militar mexicano. La hija del militar. Bien, y queda sí, era un militar, creo, y está durante años abandonada en un placar, hasta que alguien descubre la maleta con las fotos. Además bueno, disculpame que te haya cortado. Gracias. No, por favor, además de ellos dos, de la pareja, estaba el que les revelaba en España, que no me acuerdo el nombre, es que es muy importante. David Seymour, perdóname, David Seymour. Está bien, este hombre fue el que lleva la maleta hasta un puerto para que vaya en barco a México. Y tiene la mala suerte de que cuando llega un general en la época que México estaba asociada con los militares en España, y el militar la guarda por mucho tiempo, porque no se podían mostrar. No sabía mucho el valor de qué era lo que tenía. Sabía que estaba prohibido y que no tenía que mostrarse. Y da la casualidad que la hija del militar termina siendo fotógrafa y encuentra la caja de fotografías que habían sido guardadas así en un cajón de un mueble de este militar, y dice, espera, esto lo que tengo es interesante. Más o menos como le pasó a Vivian Maier. Y las empieza a publicitar. Y da la casualidad que, sacando por Seymour, descubren quién fueron los fotógrafos originales, pero se podría haber perdido totalmente si no caía en las buenas manos. Exactamente, sí, es maravilloso ese documental que trata todo el derrotero de las fotos de la maleta, y lo que a mí siempre me queda dando vueltas, que me parece que toda la fotografía analógica antigua lo tiene, que es que esas cosas, hay objetos que son como sagrados. ¿Cómo se explica que esa caja, que esa maleta haya sobrevivido? Es como de otro tiempo. Nadie hizo nada con ella, pero se preservó hasta que alguien abre y dice, ¿qué es esto? Desde ese punto de vista me parece maravilloso, y acotando, gracias a Julián y a Ricardo por el recordatorio, es maravilloso ese documental, porque además les van a contar todo esto que se relató acá, de cómo se encontró. Esas fotos luego fueron exhibidas en México, y si hay alguien de México que quizás nos puede aportar algo, parece que hubo mucha inmigración de España a México,
se publican, se exhiben las copias y hay gente que reconoce a sus parientes. Ven La maleta mexicana y créanme que lloran. Es súper emocionante y es un hermoso testimonio. Carmen Santos dice, es como una máquina del tiempo. Sí, tal cual. Perdón, hay gente interesada en el título. Si la buscan acá en la está, acá plataforma, ponen, después en a su Woman, si alguien puede, a este link, lo tendríamos que guardar para el WhatsApp. perdón, no, yo lo que les quería aclarar es que pongan La maleta mexicana con X, porque yo primero la busqué con J y no me apareció el documental, pero si buscan en esa plataforma es Zoo con doble O, como zoológico, Zoo, Woman se llama la plataforma. Y ahí está gratuita. Y búsquenla como la maleta mexicana con X, no con J. Perdón. Ahí me quedó. Maravilloso, bueno, genial. Bueno, gracias por el aporte. Estas cosas me gusta que sucedan porque vamos rememorando cosas, por ahí yo no menciono por cuestiones de tiempo, pero está bueno que las mencionemos, ¿no? Porque siempre la mirada de otro puede ayudarnos en este rizoma que es la historia a conectar otro hilito para ir abriendo nuevas apreciaciones y cuestiones. Gracias, Nidia, que ya lo puso en el grupo de... bueno, de esta les quería contar. Bueno, él empieza de esta primera etapa, que él era un fotógrafo, apenas un ayudante. De esta época en que él es ayudante, son los primeros registros que inmortalizaron el gran carisma de León Trotsky en Dinamarca en 1932. Sus jefes lo habían enviado ahí para que cubra este evento. Trotsky parece que no quería ser retratado y él lo logra porque estaba cerca y porque estaba con la Leica. Eso es como anécdotas, simplemente. Bueno, esta fotografía que si con los testimonios de la guerra de Crimea y de secesión norteamericana surgen dudas o hay argumentos que hablan de cómo se manipularon la escena, imagínense luego de un evento como la Guerra Civil Española, que hablan los que están a favor y los que están en contra. Esta foto fue durante mucho tiempo que es un fraude, que no existió, que en realidad ese fotógrafo, que ese señor nunca murió y demás. Fue publicada creo que en la revista EBU. Finalmente, después de todos estos argumentos en contra y a favor, se probó la autenticidad de esta fotografía, ¿sí? A través de 49 fotos se probó, esto es todo lo que yo les digo, está con alfileres, ¿no? Porque puede surgir alguien con otro argumento que diga lo contrario, que esta imagen refleja el momento en que el anarquista Federico Borrell García muere el 5 de septiembre de 1936 de un balazo cerca de Córdoba en el sur de España. Esto también, ¿no? Como imágenes que cuestionan este noema de la fotografía del siglo XIX, que la fotografía es testimonio de lo real, que es imagen, está captada por un ojo imparcial, que es la cámara fotográfica, ¿no? Esta es otra fotografía más, y como esta hay otras, que me olvidé de incluir, que ya no puedo incluir tantas cosas porque si no me voy mañana a la mañana,
Joan Fontcuberta, en su libro El beso de Judas, fotografía y verdad, habla de la tribu que nunca existió. ¿Sí? Ensayo fotográfico publicado en National Geographic, no me acuerdo cuándo, pero bueno, todas estas cuestiones que hablan fotografía y verdad. Bueno, ahí hay una relación que va a estar en cuestionamiento siempre. Bueno, acá Gerda Taro, un homenaje a las invisibilizadas de la historia de la fotografía. Una de las fotos, no hay muchas fotos publicadas, por lo menos en buena definición, para poder compartir. Pero bueno, no quería dejar de mencionarla como pionera de la fotografía gráfica, que es considerada la primera fotógrafa mujer que cubrió en frente de guerra y la primera que falleció. Y ahí se acabó, pobre santa, su historia. Pero bueno, ya hay historiadores que se están encargando de recuperarla. Dos, el impacto que significó la publicación de las fotografías en la prensa. No hay que dejar de mencionar que hoy, al lado de lo que son las redes sociales y lo que son las nuevas publicaciones y las revistas y los medios, parece como intrascendente, bueno, las primeras revistas ilustradas, como fueron la revista Bou en Francia, donde trabajaban todos los grandes fotógrafos, Cartier-Bresson y compañía y demás, y la revista Life, ¿no? Dos revistas icónicas del siglo XIX y del esplendor de la prensa ilustrada. Bueno, como cierre, el oficio del fotoreportero, que tiene distintas maneras de comunicar lo que quiere, ya sea a través de testimonios, a través de ensayos fotográficos, otros que no quisieron ser artistas, pero que alguien vino después y rescató su obra. El caso más reciente es el de la niñera que acaban de mencionar, y otro histórico es del francés Eugène Hatchet, que tampoco tuve tiempo de ponerlo hoy, ¿no? Que es rescatado primero por el surrealista y luego la alumna, se me fue el surrealista, pero ¿cómo estoy? Man Ray, primero por Man Ray, y luego una discípula de Man Ray, que es Berenice Abbott, que es la que va a rescatar la obra de Eugène Hatchet y llevarla al mercado de arte y a llevarla especialmente a los grandes museos. La agencia Magnum, ¿no? El oficio del fotoreportero, la no independencia de su trabajo y el uso indebido que hacían los medios, lleva a que en el año 1947, fotoreporteros como Robert Capa, David Seymour Chin, este es el tercero que me parece que están las fotos en la maleta mexicana, David Seymour Chin, que creo que aparece en el documental, Henry Cartier-Bresson, George Roger Jaime, mi fonética es tremenda, Bill Vandiver, María Eisner, entre otros. Cada uno de los fundadores puso un capital de $400. Dicha agencia es de las primeras cooperativas en el mundo de la fotografía. Cuando arme el drive les voy a poner un libro, un pequeño librito que está digitalizado y que es muy breve, muy conciso y nos ubica temporal y espacialmente, que es de la fotografía de Gabriel Bauret, que yo siempre vuelvo para reforzar algunos datos o para sacar alguna información precisa. Hay otras agencias contemporáneas o posteriores que son igual de importantes que Magnum, pero menciono solamente esta. Por primera vez eran los fotógrafos los que tenían sus derechos
Hasta entonces, la empresa que compraba las fotografías las podía usar siempre que deseara sin pagar más a los fotógrafos. Ahora acá se revierte la tendencia. La agencia Magnum estaba en control de los autores y no de los medios de prensa. La cooperativa Magnum posibilitó que los fotoperiodistas documentaran los hechos más importantes de la historia. Y como cierre con este brevísimo enumeración de autores y sucesos, no puedo dejar de mencionar a Robert Frank y este ensayo maravilloso que es Los Americanos. Recuerden, él es becado por la beca Guggenheim para recorrer Estados Unidos y hacer un registro. Un registro que Estados Unidos sale victorioso de la Segunda Guerra Mundial, es el padre del mundo, como se creen ahora, y hay un extranjero, Robert Frank, que en la cara les muestra que Estados Unidos no es tan amoroso como ellos creen. Por supuesto, Los Americanos no se puede editar en Estados Unidos y se edita en otro lado, finalmente se edita en Estados Unidos, pero bueno, creo que Robert Frank, si hizo una foto después de Los Americanos, todos la hemos olvidado porque quedamos con Los Americanos, ¿no? Dice Robert Frank y Los Americanos. Bueno, un ejemplo de también modo de trabajo fotográfico en profundidad, ¿no? Bueno, ya con esto terminamos. Voy a dejar de compartir pantalla. No puedo cambiar el pasado, pero sí lo que puedo cambiar, y en ese sentido el archivo fotográfico, que ahora está de moda con el tema del archivo fotográfico, lo que nos permite es cambiar la interpretación o la mirada del pasado, que me parece que eso es fundamental. Decía de Córdoba, encontraron 140.000 negativos con imágenes tomadas por la policía de Córdoba entre 1964 y 1992 en un lugar que le llaman el D2, de dedo 2, que no sé qué será, supongo que será departamental 2 o algo por el estilo. Que es un edificio perteneciente a la policía de Córdoba. Ahora les voy a dejar acá sí, el link. Está ubicado, ese la D2, en un pasaje que se llama Santa Catalina, detrás de la Catedral de Córdoba, en la Plaza San Martín. Ah, bien, bueno. Y ahí hay registro, hay gente que estuvo detenida, hace referencia que estaba ahí, porque estaban con los ojos tapados, pero sentían las campanas de la catedral, por eso sacan que eran de ese lugar. Bien. Hoy es un archivo, ahí funciona el archivo histórico provincial. Buenísimo. La D2 era una comisaría, digamos, que fue centro de detención, y de ahí los llevaban a otro lado. Claro, bueno, ahí en ese link que dejé de un sitio que se llama Pájaro Rojo, ahí aparece un poco la historia. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a remontar un poco esto. Otra cuestión relacionada con, acá, bueno, Gonzalo nos habla de Tandil, hay varias placas de vidrio de los orígenes de Tandil, entre ellas inéditas de la piedra movediza, buenísimo. Anótense el Congreso de Historia de la Fotografía en la Argentina, que ahí siempre es una buena oportunidad para rescatar los archivos fotográficos de los pueblos, de los fotógrafos que han sido familiares nuestros o que los conocemos y demás, y ponerlos en contexto y hablar de las fotos y revalorizar la historia de cada uno de los pueblos y demás. Eso me parece que es un aviso parroquial que está buenísimo, que chau Jorge, que te vaya lindo. Ya me vengo al arte contemporáneo simplemente para hablar de la gran tendencia que hay en la actualidad al uso creativo de las imágenes. Y desde hijos de desaparecidos y demás,
hay recreaciones de archivos familiares con el ausente, ¿no? No sé, hay un montón de trabajos que si encuentro las referencias se los paso, ¿no? De personas, hijas de desaparecidos, que no tienen fotógrafos, fotos con sus padres, y a partir de fotos de archivos familiares hacen una recreación y se ponen en la foto con su padre, ¿no? Para tener la foto que nunca existió. Bueno, usos de ese tipo que apelan a la memoria individual, a la construcción de la memoria de una persona, pero que apelan a temas que hacen a la memoria colectiva, es muy interesante. Si recuerdo y les encuentro algunos nombres, si ingresan a www, que algunos de ustedes seguro que lo conocen, yo estoy fascinada con este sitio, academia.edu, hay para descarga gratuita un montón de ponencias, estudios, hay libros digitalizados de los temas relacionados con arte, fotografía, que a ustedes se les ocurra. Es una fuente, yo siempre hago hincapié en lo mismo, abusarse en el buen sentido de la palabra de esta fuente inagotable que es Internet, ¿no? Y esta posibilidad de acceso. Incluso hasta me estoy volviendo fan, no, bueno, todavía no soy fan de Wikipedia, ¿no? La forma en que se construye esta, yo igual tengo dudas todavía, pero bueno, esta enciclopedia colaborativa mundial, ¿no? Que habría que ver. Se supone que todos podemos, siguiendo, tengo también apuntes de eso, siguiendo el protocolo de escritura de Wikipedia, todos nosotros podemos editar los artículos, sumar información, no va a salir tu nombre, pero bueno, podés complementar completar sería los artículos que hay. Fer nos dice ausencias de Gustavo Germano, lo anoto. Ausencias de Gustavo Germano. Gustavo Germano. Bueno, la clase que viene ya, sí, Roxana me aporta Wikipedia Commons y Wikipedia son súper herramientas, tienen que seguir creciendo y hacerlo seriamente, pero la rebancamos. Bueno, sí, yo ahora que tengo alguna idea de subir algo de esto, de mis reflexiones para las clases en ISU, pienso hacerlo cuando mencione alguna foto antigua, sacándola de Wikipedia con los créditos de Wikipedia Commons, ¿no? Como para hacer algo que para las clases me permito cortar y pegar imágenes de cualquier parte, siempre que sean de fotógrafos que ya están recontramuertos. Con los contemporáneos me cuido un poco porque uno no sabe a qué se puede exponer, ¿no? Más allá de que lo mío es simplemente la divulgación, ¿no? Así que bueno, acá nos acercan otro link, que lo vi recién y ahora no lo veo más. Bueno, gente, vamos finalizando. La próxima clase viene livianita. Nos metemos con la fotografía artística desde la invención del daguerrotipo. Vamos a ver un poquito de fotografía academicista, vamos a ver pictorialismo y vamos a ver fotografía directa. Ya nos desprendemos del testimonio, la verosimilitud, la realidad, la verdad, y vamos a lo artístico, que también hay polémicas y está bueno. Genial. Muchas gracias, hasta el martes a todos. Gracias por escucharme, gracias por la participación, gracias Cultura de Florencio Varela. Y nos vemos el próximo martes. Chau, chau. Bueno, hasta Chao, el hasta luego. martes. Gracias, Paula.